Uy, que me veo muy alta. Egunon, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la jornada organizada por CERMIN, la situación en el empleo de las personas con discapacidad en Navarra, retos y oportunidades desde una perspectiva interseccional y experiencias de éxito. Para empezar, para la inauguración de la jornada, voy a dar paso a Mari Carmen Maez Tubía Franja, consejera de Derechos Sociales, y Mariluz Sanz Escudero, presidenta de CERMIN. Bueno, me voy a subir porque soy tan bajita. Ya veis que no tengo mucha voz, hoy estoy un poco afónica. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a todos por acudir a esta jornada. Consejera de Derechos Sociales, representantes de las administraciones públicas, empresas y entidades sociales. Egunon, buenos días. Os damos la bienvenida hoy a esta jornada donde vamos a analizar la situación del empleo de las personas con discapacidad en Navarra. No queremos quedarnos solo en las dificultades y en los retos, sino que queremos poner el acento también en las oportunidades, en las experiencias positivas y buenas prácticas que, aunque pocas o quisiéramos que fueran más por lo menos, existen y que pueden servir de ejemplo para otros para avanzar. Por todo ello, para nosotros es un placer y un logro poder reunirnos hoy aquí y crear este espacio de encuentro, favoreciendo el diálogo entre el movimiento asociativo de la discapacidad, el sector empresarial y las administraciones públicas. Os agradecemos desde CERMI que nos acompañéis durante toda esta mañana. Esperamos poder sacar de aquí nuevas alianzas en beneficio de todas y todos. Deseamos que disfrutéis de la jornada y esperamos que resulte enriquecedora. Quiero dar también la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través del canal YouTube o que posteriormente pueden ver la grabación. Muchas gracias. Eskerrik asko. Buenos días. Buenos días, Egunon. Muchas gracias a CERMIN por invitarme a formar parte de esta jornada sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad, los retos y las oportunidades que se nos plantean. Gracias, insisto, a CERMIN y en general pues a todos y todas las personas que estáis hoy aquí. Sé que estáis tremendamente comprometidas con mejorar todo este reto que tenemos en relación a la inserción, a la incorporación en el empleo de las personas con discapacidad y en permitirnos que sea una realidad más cercana. Cierto es que el acceso al empleo continúa siendo un reto a día de hoy para el que pues ya estamos poniendo nuestro máximo empeño. Los datos que reflejaba el primer informe sobre la discapacidad en Navarra que publicamos el año pasado, el Observatorio de la Realidad Social, recoge datos del 2020, como señalaba, y he de decir que son datos que no nos gustaría dar. Tenemos mucho que mejorar. En aquel año, en el 2020, tan marcado ya en nuestra memoria por la pandemia, el porcentaje de población activa con discapacidad no llegaba al 40%, unos 40 puntos menos que para la población con discapacidad. De la población inactiva, además, que son 6 de cada 10 personas con discapacidad, solo el 8% tiene reconocida una incapacidad permanente, con lo cual el dato nos interpela para que mejoremos estas cifras en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas en el mundo laboral. Esto, evidentemente, tiene como consecuencia una brecha salarial que supone también que la media del salario entre las personas sin discapacidad represente hasta 36 puntos porcentuales más que la media entre la población con discapacidad.
Como veis, bueno, pues no son cifras buenas, pero como decía, estamos trabajando para mejorarlas. Un claro ejemplo de este compromiso del Gobierno de Navarra, del Departamento de Derechos Sociales, del Servicio Navarro de Empleo en particular, también es un claro ejemplo en la nueva Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad de Navarra y de garantía de sus derechos, que vamos a aprobar en breve y que va a ser la primera ley navarra en esta materia. Os recuerdo que el borrador de anteproyecto de esta ley se encuentra ahora mismo abierto en la página de participación durante todo el mes de mayo a través de Gobierno Abierto. En lo que nos concierne hoy, esta ley incorporará un capítulo sobre el empleo con las personas con discapacidad, con el que pretendemos garantizar la no discriminación, la orientación y el acceso al empleo, así como el fomento de este empleo, que bien sea protegido o bien sea también ordinario, que, insisto, en este último caso sigue siendo un gran reto. Para concretar un poco, destacar que con esta ley se realizará un perfilado de las personas con discapacidad demandantes de empleo, teniendo en cuenta sus capacidades, sus competencias profesionales y sus niveles de cualificación. También se promoverá la formación para el empleo con medidas de acción como la reserva de plazas para personas con discapacidad en los cursos, la recualificación y la actualización permanente o una orientación quizás más especializada que nos ayude a mejorar esos datos que señalaba al principio. Asimismo, se va a fomentar la creación y el mantenimiento de un empleo de calidad en el mercado de trabajo protegido, se reforzará el empleo con apoyo y se impulsarán medidas de acompañamiento a las empresas para favorecer el proceso de incorporación de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Por otro lado, se van a llevar también acciones de sensibilización, planificación, coordinación y control con el objetivo de velar para que el acceso al empleo sea real y, además, este acceso se produzca en condiciones de calidad. De esta manera, y gracias a esta nueva ley de discapacidad que esperemos entre en vigor lo antes posible, vamos a poder hacer frente a la desigualdad todavía presente en el acceso y en la participación en el mercado laboral. Y vamos a poder revertir también las cifras que señalaba que obtuvimos en ese primer informe sobre la discapacidad en Navarra. También pues lo vamos a lograr con las medidas que tenemos ya puestas en marcha y que incorporan importantes novedades en los últimos años, las cuales pues detallarán con mucha más precisión mis compañeras Miriam Martón, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, y Eva Ontoria, directora del Servicio de Fomento del Empleo y de Servicios a Empresas de este mismo organismo. Nuestro objetivo, como el vuestro, de todas las personas que estáis hoy aquí y de otras muchas más que no están, pero que están alineadas con este objetivo, no es otro que el de procurar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las personas sin discapacidad, y esa labor es de todos, de todas, de los que hoy estamos aquí y de la ciudadanía en general para poder conseguirlo. Una vez más, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro trabajo, por el trabajo que hacéis. Os deseo que disfrutéis de la jornada, sin duda, y desde luego que nos trasladéis y nos hagáis llegar todas las conclusiones y las reflexiones que hoy se hagan aquí. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
Bueno, sentimos un retraso del inicio de la jornada, así que voy a intentar ser ágil en mi intervención. Habíamos preparado, el año pasado comenzamos desde CERMIN un estudio sobre el impacto de la COVID en personas con discapacidad. Nos centramos en 4 ámbitos, que era el empleo, la salud, servicios sociales, sobre todo servicios sociales especializados y alguna parte específica de servicios residenciales, y el empleo. Lo estamos haciendo con la Universidad Pública de Navarra y financiado por el Gobierno de Navarra. Este estudio se realiza desde una perspectiva de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, si los derechos de las personas con discapacidad se han visto vulnerados o no durante la situación de pandemia. Entonces, bueno, voy a intentar ser ágil para empezar. ¿Dónde se recogen los derechos de las personas con discapacidad? Pues tenemos los ODS a nivel internacional, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El objetivo número 8 habla de trabajo decente y recoge dentro de las metas una específica que habla de personas con discapacidad. A nivel internacional también tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su artículo 27 es específico sobre el derecho al empleo. Cabe recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor en el Estado español en el año 2008, entonces es de obligado cumplimiento. Y por último tenemos la Ley General de Discapacidad, que es del año 2013, es un texto refundido, viene de normativas anteriores y es una ley que está adaptada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, de hecho, el objeto de la ley hace una referencia al empleo y, al final, si veis, está muy pequeñito, ya lo siento, dice que todo lo que se incluye en la ley tiene que estar acorde a la Convención. Por eso la Convención es tan importante. También recordar que este año esta Ley General de Discapacidad cumple 40 años, que la primera ley, la llamada LISMI, se aprobó en el año 82 y que ya recogía, era una ley muy novedosa, muy pionera, y ya recogía, por ejemplo, la reserva del 2% de contratación de personas con discapacidad en empresas. Bueno, no voy a entrar en lo que dice la Ley General de Discapacidad, pero sí que establece un capítulo entero sobre el derecho al trabajo. Si nos bajamos ya a nivel territorial a Navarra, también en el año 2019 o 20, en el 2020, firmamos un convenio desde CERMIN, el Parlamento de Navarra y la Universidad Pública de Navarra para hacer un informe de adaptación de la normativa foral, si la normativa foral estaba adaptada o no a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este informe fue liderado por la Universidad Pública de Navarra, que estaba Miquel Izarraga, pero participábamos, además de CERMIN y el Parlamento, también 2 personas expertas en Derecho y Discapacidad de aquí de Navarra y 2 personas del Gobierno de Navarra. La participación también de personas del Gobierno de Navarra fue muy interesante. Perdón. Se trataron muchos temas, este informe lo tenemos en nuestra web. Se trataron muchos temas y en relación al empleo público, en relación al empleo en Navarra, pues Navarra no tiene mucha competencia en temas de empleo, pero sí que en empleo público. Las conclusiones, así a nivel general, excepto algún detalle, es que la normativa navarra que habla de personas con discapacidad o que hace referencia a personas con discapacidad, sí que cumple con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. También hay que ver que luego hay que ponerlo en práctica, o sea, hay que tomar las medidas y ahí vemos que en el día a día pues no se cumple con todo lo que dice, pero en principio sí que recogen el empleo público. La Ley de Contratos Públicos también es una ley que se metió en ese informe y donde la Administración no contrata directamente, pero sí que fomenta el empleo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, tiene 2 prohibiciones. La prohibición de contratar a empresas que tengan una sanción grave en materia de discriminación por razón de discapacidad y también la prohibición de contratar a empresas que no cumplan con el 2%.
Otra de las medidas que recoge la Ley de Contratos de Interés es la reserva del 6% de adjudicación a contratos de centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. Y la Ley Foral de Accesibilidad recoge en un artículo que se fomentará la contratación de empresas que tengan entre sus plantillas personas con discapacidad a través de la incorporación de cláusulas sociales en los pliegos administrativos. Otras de el empleo autónomo, por ejemplo, la ley foral que habla del empleo autónomo, del trabajo autónomo de Navarra, considera el colectivo de personas con discapacidad como prioritario dentro de sus políticas activas de autoempleo. También la ley foral de accesibilidad, que ha hecho referencia Carmen, promueve la formación del empleo, o sea, se debe de promover la formación en empleo en personas con discapacidad con medidas de discriminación positiva, como puede ser la reserva. Y otra serie de medidas que realiza el Gobierno de Navarra y que luego presentará Eva Antoria, pues son medidas que fomenten el empleo, las ayudas, como pueden ser las ayudas directas a la contratación, las ayudas a los centros especiales de empleo, a los servicios de orientación e intermediación y demás. Vale. Bueno, datos sobre empleo. El primer informe… A ver, un momentico. Vale. Según el primer informe de discapacidad de Navarra del año 2020, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social, que es donde se ve una alta incidencia de desempleo en personas con discapacidad. En el año 2020, el indicador de desempleo entre la población con discapacidad era del 27%, mientras que en la población sin discapacidad es del 12,2%. Hay una diferencia. En comparación con el año 2019, sí que subieron un poco el desempleo, pero tampoco hay una diferencia tan importante entre personas con discapacidad y personas con discapacidad. Son datos desde finales del 2020, ya estábamos en pandemia, ¿vale? Este informe se presentó a finales de 2021. En el año 2020 se contrataron a 1.380 personas, el 1,3% de las personas contratadas, y el 8% total de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 años. ¿Y a quién se contrata más? Pues aquellas personas, el 66% de esas personas contratadas tenían un grado de discapacidad entre el 33 y el 44%, es decir, las personas con menor grado de discapacidad. Hemos querido también meter aquí otro estudio que hizo el Observatorio sobre discriminación en Navarra, que decía, eran unas encuestas que se hacía a la ciudadanía y el 50% de la población no están poco o nada de acuerdo que ante una oferta de empleo donde una persona con discapacidad y otra sin discapacidad acceden en las mismas condiciones de formación, de experiencia, pues no estaban de acuerdo en priorizar ese contrato a personas con discapacidad. Hablamos de que hay medidas, pero la sociedad no está del todo de acuerdo, la mitad de la población. Sí que es verdad que el 40% estaba muy de acuerdo también. Pero bueno, aquí hay que hacer igual ahí una reflexión de sensibilización, de por qué hay que tomar medidas, ¿no? Porque la sociedad no conoce esto. Y bueno, también nos alegra comunicaros que en marzo de este año hablamos desde CERMI con el Observatorio de la Realidad Social. El Observatorio saca un informe mensual todos los meses sobre empleo y le solicitamos que incorporara datos desagregados por discapacidad. El informe del mes de abril ya lo incorpora y los datos que tenemos son 1.800 personas inscritas en el Servicio Navarro de Empleo. También hay que decir que 3 de cada 10 personas se estima que 3 de cada 10 personas que tienen discapacidad, que están inscritas en el Servicio Navarro de Empleo, no comunican que tienen el certificado de discapacidad. También un 54,6% un 54,6% son personas que están en una situación de desempleo de larga duración, mucho más alto que el de personas sin discapacidad. Y en el mes de abril se han hecho 298 contratos a personas con discapacidad, siendo el 1,2% de la población. Igual estos datos así no nos dicen nada, o nos dicen poco, pero si vamos teniendo los datos mes a mes, pues iremos viendo la evolución. Y ya me centro en
Y ya me centro en el estudio o los primeros resultados que tenemos sobre el impacto de la COVID en las personas con discapacidad. Este estudio, como he comentado, se ha basado en 4 ámbitos. Uno de ellos es el empleo y se ha hecho a través de análisis documental y grupos de discusión. Actualmente estamos en proceso de redacciones finales del informe y esperamos poderlo presentar antes del verano, pero bueno, a veces se retrasan cosas por alguna, pero lo vamos a intentar, ya más completo y más amplio. Y bueno, las primeras conclusiones que tenemos es que, y lo hemos visto en los datos también de desempleo, es que en comparación con el resto de ámbitos que hemos incorporado en el estudio, en relación a la salud, la educación, los servicios sociales, ha tenido un menor impacto en el empleo en comparación con el resto de ámbitos. No ha tenido tanto impacto. Sí que esperábamos, yo me acuerdo cuando empezábamos la pandemia, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y luego en el ámbito de la discapacidad, ¿qué va a pasar con las personas con discapacidad? Y resulta que no ha tenido tanto impacto. Se cree que es por los ERTEs. A nivel estatal, en foros a nivel estatal sobre empleo y personas con discapacidad, también se ha comentado recientemente, expertos de empleo y discapacidad, que tampoco ha habido un impacto importante y que se tiene que estudiar qué es lo que ha ido bien para que no haya ese impacto. Ahí va. Sí que es verdad que se detecta, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, con el inicio de la pandemia, muchas personas con discapacidad fueron consideradas de riesgo. Fueron consideradas personas de riesgo y obtuvieron la baja laboral. ¿Qué pasó cuando finalizó la primera fase del estado de alarma? Pues que muchas personas dejaron de estar en incapacidad temporal y volvieron al trabajo, pero el virus seguía. O sea, yo era de riesgo hace 2 semanas, ahora no soy de riesgo, ahora tengo que ir a trabajar. Nos acordamos todos de la puesta en escena, de cómo se daban los datos y esto generó muchas situaciones de miedo, esto se refleja en el estudio, muchas situaciones de angustia y de miedo en las personas con discapacidad. Desde las entidades se refleja que se tuvo que hacer una labor de contención, ¿no? De apoyo, de acompañamiento, de contención, de bajar, porque el ambiente externo o los medios de comunicación, bueno, pues hacían un daño allí. Los ERTEs, otro del impacto que se ve es que los ERTEs se consideran una medida muy positiva, pero tenemos 2 peros. La gestión de los ERTEs. O sea, no podemos... Por un lado, las personas con una discapacidad tienen un nivel adquisitivo generalmente bajo, más bajo, porque acceden a puestos de trabajo de baja cualificación. Entonces, una reducción del 30% en su salario pues, les afectaba su bienestar y a poder hacer frente a los gastos, ¿no? También la dificultad de poder acceder a los servicios públicos para hacer las tramitaciones de los ERTEs, porque la presencialidad desapareció, los teléfonos no cogía nadie el teléfono y solo se podía hacer de forma online. Hacer de forma online en una web que puede ser o no accesible, pero el contenido de accesible seguro que tiene poco. Y las entidades también comentan que tuvieron que hacer un trabajo de reclamación de los ERTEs, de solicitar y demás. Una vez finalizada la parte dura de la pandemia, confinamiento duro, sí que se detecta en las entidades que trabajan en intermediación, en orientación para el empleo, se detecta un aumento de personas que acceden a buscar empleo, que acceden y que van a los servicios de intermediación. Ahí parece que sí, que hay una subida. Y luego otra de los temas, pues las dificultades de la Administración que en relación con, las dificultades de relación con la Administración, ¿no? La presidencialidad. Por lo tanto, una de las conclusiones finales que podemos hacer que la situación de las personas con discapacidad a nivel actual, la situación de cómo están los datos, no tiene que ver tanto con la COVID, sino un problema estructural. Y es ahí donde hay que empezar a hacer, o hay que seguir, o hay que implementar más medidas. El estudio incorpora recomendaciones en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque quién sabe que de aquí a 2 años, 3 años, o 10, o igual no volvamos a vivir una pandemia, pero igual sí.
y plantea una serie de recomendaciones en todos los ámbitos, en el tema del empleo, bueno, en todos los ámbitos, salud, servicios sociales, servicios residenciales y demás. Y plantea como recomendación mantener o implementar los ERTEs como se han hecho, al menos como se han hecho en esta pandemia, pero agilizar los procesos. Tienen que ser más ágiles, las web tienen que ser accesibles, no se puede eliminar la presencialidad. Esto ha salido en todos los grupos, no se puede eliminar ni en educación, ni en empleo, ni en servicios sociales, ni en la relación con la Administración. Aquella primera Hacienda que hicimos todos online y que tuvimos que aprender de repente a hacer una declaración de la renta. Hay personas que necesitan siempre la presencialidad, por teléfono o de forma presencial también. Accesibilidad, la accesibilidad y no prescindir. Información sobre la situación de pandemia. La información que se dio por parte de las administraciones públicas sobre los datos de pandemia y, sobre todo, más importante, sobre qué medidas de protección tengo que tomar yo, ciudadano y ciudadana, para no contagiarme, no fueron accesibles en ningún momento. Esto es una demanda y sale en todos los grupos. Esto es algo transversal, hay una cuestión de transversalidad en todo el estudio sobre el tema de accesibilidad. Las personas no conocían bien los datos, no entendían bien la comunicación y esto genera pues esa ansiedad, ese nerviosismo o que teníamos igual todos, pues igual la aumenta, ¿no? Entonces, eso es una demanda. Es muy importante la comunicación que sea accesible y comprensible. Y como nos hemos dado cuenta que estas medidas del impacto de COVID tienen que ver más con una situación estructural, pues tenemos más recomendaciones, pero a nivel general. Implementar, quizá, los datos nos dicen, hay muchas personas con discapacidad en situación de desempleo, entonces igual hay que promover más medidas de acción positiva, incrementarlas o otro tipo. Luego, Eva, es que estoy muy interesada en lo que va a comentar Eva, a ver qué impacto tienen. También otro de los temas que salía es medidas de acción positiva dirigidas a mujeres con discapacidad. Tienen una doble vulnerabilidad y hay que hacer algo más dirigido a mujeres con discapacidad. Otra de las medidas que salía es formar a personas con discapacidad en nuevos nichos de empleo emergentes, ¿no? Se oyen que va a haber trabajo por aquí y por allá. Bueno, pues igual es la hora ahora mismo de formar a personas con discapacidad para que puedan acceder a ese mercado de trabajo que parece que nos llega. Y otra de las medidas es incrementar las inspecciones a empresas para garantizar el cumplimiento del 2% de contratación de personas con discapacidad. Y bueno, yo con esto acabo y doy la palabra a Eva Ontoria, para que suba aquí, que va a hacer la ponencia sobre ayudas del Servicio Navarro de Empleo para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario, breve análisis de impacto. Eva Ontoria, del CURA, directora del Servicio de Fomento del Empleo y Servicios a Empresas del Servicio Navarro de Empleo. Esto lo minimizo, que sí. Existe quitar, sí. Así, y ahí está. Vale. Ok. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir aquí a escucharnos hoy, a los que estáis aquí en presencial y a los que nos escuchan por otros canales. Bueno, lo primero de todo, agradecer, por supuesto, a Fermín la oportunidad de estar aquí participando de la jornada y porque de esta forma nos ayudan a apoyar el empleo de las personas con discapacidad desde Servicio Navarro de Empleo. Gracias por invitarnos y por el incansable apoyo de Fermín al empleo de las personas con discapacidad. Voy a centrar mi exposición en una ayuda que tenemos en Servicio Navarro de Empleo desde hace mucho tiempo, llevamos trabajando con ella mucho.
que da de lleno en incentivar el empleo en el mercado ordinario de las personas con discapacidad a través de incentivos, ¿no? Procura incentivar a las empresas a que cuando tengan una necesidad de contratación lo hagan con una persona con discapacidad. Es esta, hay mucha información ahí, no preocupar. No quería extenderme mucho en el contenido de la ayuda, que he tenido oportunidad de contarla en otras ocasiones y que seguro que si uno quiere acceder a las tripas de la convocatoria lo tiene muy sencillo porque la tenemos publicada. Pero sí que quería hacer un planteamiento de qué estamos hablando, cuál es la convocatoria sobre la que vamos a analizar el impacto, ¿no? Se trata de una convocatoria, como digo, de incentivos a la contratación, de que las empresas y los empleadores que tengan un centro de trabajo en Navarra piensen cuando vayan a contratar en contratar a una persona con discapacidad. Y para ello fomentamos la contratación indefinida, la transformación de contratos temporales en indefinidos y los contratos temporales realizados con personas con discapacidad de al menos 6 meses de duración y al menos un 50% de jornada. Las cuantías que se conceden a las empresas o a los contratadores, a los empleadores, como veis, van graduadas, ¿no? El importe es mayor si la contratación es indefinida, el importe es mayor si la persona con discapacidad a la que se contrata es una persona con especiales dificultades y el importe es mayor si se trata de una mujer. Encontraréis esta diferencia a lo largo de toda la explicación, porque a nadie se nos escapa que si además de tener discapacidad una es mujer, pues la situación cuando se enfrenta a la consecución de un empleo pues se complica un poco más. Además, esta convocatoria contempla las ayudas a la adaptación de puestos de trabajo, con poca aceptación, ya os lo digo ya, antes de entrar en otro tipo, siempre lo digo porque me encantaría que fuera de otra manera, entonces no dejo de insistir en que realmente en la adaptación de los puestos de trabajo hay una clave insuficientemente explotada para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los puestos de trabajo. Esta convocatoria, sobre la que voy a analizar el impacto, tuvo una importante modificación el año pasado. En primer lugar, porque se incorporaron estos contratos temporales. Hasta ese momento solamente se subvencionaba la contratación indefinida o la transformación indefinida y pasamos a subvencionar contratos temporales de personas con discapacidad en empresa, de determinada duración, eso sí, con determinada calidad en el empleo. Y porque las ayudas que se concedían, pues se habían quedado un poco obsoletas y casi han pasado en muchos de los casos a duplicar lo que se concedía hasta el momento. Todo con la intención de fomentar más y mejor el empleo de las personas con discapacidad. Quiero hacer un poco repaso de la evolución. He empezado por el 15, aunque la convocatoria realmente viene de atrás, pero no nos aportaba demasiado más a la reflexión que queremos hacer ahora. Cada año la convocatoria se pone a disposición de las empresas y de los empleadores. Las bases no son exactamente las mismas. Como digo, el año pasado hicimos una importante modificación porque de lo que se trata, como no puede ser de otra manera, es que del análisis del impacto, de las encuestas, de la evaluación que se hace de la convocatoria, tienen que proceder modificaciones para su mejora. Tiene que ser así. Veis que a lo largo de los años pues la situación tampoco ha cambiado en exceso. Obviamente el año 20 fue un año raro, ya lo ha explicado Carmen hace un momento, pues fue como fue y no podemos tenerlo en cuenta, pero ya en el año 19 había habido un ligero descenso de los contratos subvencionados. Todo esto nos animó a hacer la modificación del año 21, donde, como veis, se subvencionaron 63 contratos, de los cuales 27 se subvencionaron, en 27 ocasiones se subvencionaron contrataciones de mujeres, el 41% de los contratos se subvencionaron a mujeres. Ahondando un poquito más en la convocatoria del año 21, cómo fueron los contratos subvencionados, podemos ver que de los 63 contratos subvencionados, 43 eran de jornada completa, y 20 fueron contratos de jornada parcial. Y que el 44% eran contratos indefinidos, el 38% transformaciones a indefinido
aún había un 2% de fijo discontinuo y solamente el 16% de los contratos fueron de duración determinada. Pienso que esto tiene que ver mucho con la inercia de la convocatoria. Nos cuesta, a pesar de que nos echáis una mano a comunicar, ¿no?, las acciones que tenemos en la Administración, en concreto en Servicio Navarro de Empleo, cuesta cambiar las dinámicas. Entonces, la inercia sigue llevando a las empresas a solicitarnos los casos de indefinido y transformación en indefinido en el año 21. Pienso que ha sido así, pero bueno. En cualquier caso, vamos a pensar que es una gran noticia, ¿no?, que los contratos han sido contratos estables. Cada año, en Servicio Navarro de Empleo, desarrollamos un plan de evaluación. Cada año analizamos la práctica totalidad de las ayudas y los servicios que prestamos. De esta manera, conseguimos conocer mejor cómo son los agentes que participan con nosotros en las diferentes ayudas y subvenciones, ¿no? Pues, en qué situación se encuentran, y así podemos atender mejor sus demandas. Analizamos la satisfacción con respecto a nuestras ayudas, a nuestros servicios, a nuestro comportamiento, a cómo acceden a lo que nosotros les ofrecemos. Y bueno, y sobre todo a través de esta evaluación lo que conseguimos es mucha información para saber si nos hemos acercado al objetivo que nos proponíamos. Esto nos ayuda a mejorar, obviamente. En concreto, en la convocatoria que estamos hablando, se analiza desde con dos perspectivas, ¿no?, hablando con las empresas que contratan y hablando con las personas con discapacidad que son contratadas gracias a la convocatoria. Vamos a empezar por analizar, por el análisis que hacemos con respecto a las empresas. ¿Cómo son las empresas que llaman a nuestra puerta y nos dicen: oye, en una subvención que voy a contratar o que he contratado a una persona con discapacidad? Veis que hay de todo tipo. El 35% de las empresas son empresas grandes, pero también hay otro 30% que se sitúa en el otro lado y que son empresas de hasta 10 personas. Les preguntamos si somos complicados, cómo de sencillo o de difícil se les ha hecho acceder a nuestra subvención. Creo que somos conscientes de que o lo ponemos fácil o esto, si no, no funciona. Entonces, bueno, el 90% de las empresas nos dicen que, bueno, en este caso no está siendo especialmente complicado acceder a la subvención y que están bastante contentos con nuestra colaboración. Esto también es un examen para nosotros, ¿eh? Tenemos que ver dónde podemos mejorar en todos los aspectos. Pues, las empresas están o satisfechas o muy satisfechas con la colaboración de nuestro personal con respecto a la convocatoria. Esta cuestión no nos resulta rara, pero está bien cuantificar las sensaciones a veces, ¿no? Cuando una empresa contrata porque necesita, no contrata porque hay una subvención. Este tema siempre está encima de la mesa cuando se plantea incentivar así, ¿no?, tener incentivos a la contratación. Las empresas contratan porque necesitan contratar. Ahora bien, cuando contratan y acceden, cuando hay una convocatoria, seguramente nos influye en esa decisión, como hemos visto, no se influye en la decisión de contratar o no, en la mayoría de los casos, pero sí se influye en a quién se contrata. Entonces, de esta manera, la empresa tiene procura contratar a las personas a los perfiles que se incentivan, en este caso a las personas con discapacidad. En un 80%, como vemos, prácticamente los empleadores, las empresas, creen que estas subvenciones contribuyen a que se contrate a las personas con discapacidad, que era lo que veníamos aquí. El 70% de las empresas son repetidoras. Encontramos que nos solicitan la subvención en una ocasión y en otra y en otra. Esto debe ser que funciona, que la cosa funciona bien, que es un éxito. Y tenemos otro 30% de primerizas. O sea, conseguimos que algunas empresas se sigan animando a contar con la subvención y a contratar de esta manera a personas con discapacidad. En las empresas hemos preguntado también por cuántas personas con discapacidad había contratada en la empresa. Como vemos,
la mayoría, el 60% de las empresas que han sido subvencionadas tienen menos de 5 personas con discapacidad en su plantilla, y luego hay otras pues, que tienen entre 5 y 10 y un 13% más de 10. El 90% de las empresas subvencionadas cree que estas subvenciones mejoran la empleabilidad de las personas contratadas. Este es un objetivo que obviamente nos proponemos cuando diseñamos la convocatoria. Y la práctica totalidad, ¿no? El 94,7% cree que la existencia de estas subvenciones facilita la inserción laboral de las personas con discapacidad. Les pedimos que nos pongan nota, bueno, que nos pongan nota, esa es la nota que ponen a la convocatoria y nos dicen, oye, que estamos ahí en el 8,4, un notable alto, tenemos margen de mejora, pero hay que decir que bueno, funciona la convocatoria. Voy a aprovechar esa notita de conclusiones, me la he puesto para mí, que no se me olvide explicar bueno, algunas conclusiones que hemos extraído de este análisis, ¿no? Al 90% de las empresas les resulta sencillo pedir subvenciones. No sé si aquí hay alguna empresa o de manera virtual o alguna asociación les resulta sencillo pedir la subvención. El 100% de las empresas cree que colaboramos en ese camino. Si hay alguna dificultad, echaremos una mano. El 24 o el 30% de las empresas afirma que es la primera contratación que hacen con cargo a la convocatoria. El 15,8% indica que la existencia de la subvención le ha influido en la contratación, es decir, han contratado porque han tenido esta facilidad. El 84,2% restante indica que no le ha influido en esa decisión, pero prácticamente el mismo porcentaje piensa que sí les ha influido a la hora de contratar a una persona con discapacidad. Por no extenderme mucho más, una última conclusión: el 95% de las empresas que se ha acercado a nosotros por esta razón recomienda la subvención. Este es el enfoque 2, ¿no? Vamos a preguntar a las personas que han sido contratadas. Vamos a ver cómo son, en qué situación se encuentran y cómo han vivido la experiencia de la contratación en la empresa. Seguro que tampoco nos asombra esta diapositiva. La mitad, podemos decir, de las personas que han sido contratadas tienen un nivel de cualificación bajo, estudios primarios, EGB, pero bueno, de todo hay, de todo hay. También tenemos personas contratadas en otros niveles formativos. La mayoría, el 40% de las personas que han sido contratadas viven con la familia, algunos en pareja, el 20% y el otro 13% que vemos en aquel lado, compartiendo piso, viviendo solo. Bueno, esta es la situación familiar en la que se encuentran. El 80% de las personas con discapacidad que han sido contratadas en la convocatoria, a través de la convocatoria, cree que su trabajo no es complicado, que lo desarrollan pues, con facilidad. El 80% también desarrolló su trabajo solo, el otro 20% con ayuda, algunos porque necesitan ayuda y otros porque desarrollarán un trabajo que obviamente es compartido. El 80% desarrollan el trabajo solos. El 66,70% tiene adaptado su puesto de trabajo, tiene el puesto de trabajo adaptado a sus necesidades y un 33% no lo tiene. Consideran en un 80% que trabajar en la empresa ha favorecido su desarrollo personal y profesional. Y el 93,30%, vamos a pensar que la práctica totalidad de las personas contratadas tuvieron ayuda en el proceso de incorporación, se encontraron arropadas en ese momento de acogida. Bueno, antes de pasar un poquito más adelante, me gustaría también fijarme en unas poquitas conclusiones con respecto a estas personas contratadas, a modo de resumen. Algunas las he comentado y otras no. Más de la mitad de las personas no saben que están trabajando porque hay un contrato subvencionado. Esto es algo que queda bueno, pues en la relación entre la Administración y el empleador.
Hay más de un 30%, esto sí lo he comentado y lo quiero volver a señalar, de los casos en los que las personas encuestadas, las trabajadoras, no tienen el puesto de trabajo adaptado a sus necesidades. El 80% de los trabajadores que han sido contratados aquí ya habían trabajado antes en otra empresa, algunos vienen de centros especiales de empleo también, del mercado protegido de trabajo. Y bueno, en general, la inmensa mayoría de las personas consideran que la contratación favorece enormemente su desarrollo personal y profesional. En esta convocatoria no se ha hecho un análisis que se hará este año que viene, que se hace de manera habitual en las convocatorias y en los servicios que tenemos en Servicio Navarro de Empleo, que es el análisis de la inserción posterior. La razón es que miramos qué ocurre con las personas que son contratadas gracias a las convocatorias al cabo de 6 meses, al cabo de un año, para ver si continúan trabajando o qué situación laboral han tenido a lo largo del tiempo. Esta convocatoria, es que hasta hace 4 días, era una convocatoria de contratación indefinida y transformación indefinida, con lo cual no tenía sentido hacerse, pero es un siguiente paso en nuestra evaluación. No es la única subvención o el único servicio que tenemos en Servicio Navarro de Empleo para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. Veis que hay otras que de una manera muy sencilla pasaré por ellas: el empleo con apoyo, el acompañamiento en el empleo, que están directamente relacionadas con esa inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo, ¿no? Este apoyo que se hace por parte de técnicos, de asociaciones y de personas técnicas para que esa incorporación al mercado ordinario de trabajo sea un éxito. Esas 2 primeras van en este sentido. Y luego hay una batería de ayudas que tenemos en Servicio Navarro de Empleo que no están específicamente dirigidas al empleo de personas con discapacidad, pero que consideran de una manera especial a las personas con discapacidad. Es decir, nosotros siempre pensamos que cuando una persona va a buscar un trabajo, cuando se enfrenta a esa situación, si tiene discapacidad lo tiene más complicado, ya solamente por esto. Entonces, cada vez que diseñamos una convocatoria, cada vez que pensamos en un servicio, pensamos en y la persona con discapacidad, ¿no? Por eso, cuando promocionamos el empleo autónomo, las personas con discapacidad tienen más subvención que las otras. Lo mismo cuando fomentamos el empleo en entidades locales para la realización de obras de interés general o social. Queremos que piensen de manera especial en personas con discapacidad cuando se contrata. También en todas las ayudas que tienen que ver con el apoyo a la economía social, o cuando incentivamos por otras causas, pues por ejemplo, cuando incentivamos a la contratación de jóvenes. Joven con discapacidad mujer, al final es la misma forma de pensar en otras convocatorias. No me voy a quedar con las ganas de decir que me encantaría contar que el empleo con apoyo y el acompañamiento con el empleo, que son grandes medidas, tienen un acogimiento maravilloso y que tenemos muchas solicitudes. Pues no, tenemos pocas, pero bueno, no nos cansamos de decir que es una fantástica fórmula para favorecer el empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Por supuesto, las ayudas a centros especiales de empleo, mercado protegido de trabajo para personas con discapacidad. Aquí tenemos pues unas 1.800, 1.900 personas en Navarra están trabajando en centros especiales de empleo y a las que les podemos proporcionar ayuda para que así sea. Y bueno, y después también quería mencionar pues otras áreas de trabajo que en Servicio Navarro de Empleo tienen de una manera específica atención a personas con discapacidad, la orientación y la activación para el empleo. Tenemos en cuenta que cuando se orienta, cuando se activa para conseguir empleo, una persona con discapacidad se enfrenta a una situación especialmente difícil y por eso hay servicios específicos en estos casos e igualmente en formación. Lo ha comentado un poquito antes Carmen. Quiero explicar con esto que de manera transversal las personas con discapacidad están contempladas a lo largo de todas nuestras políticas activas de empleo, no solamente en los incentivos. Nos enfrentamos ahora a una situación diferente en cuanto a contratación se refiere. Todavía no tenemos la
no podríamos hacer una evaluación o un análisis de cómo va a impactar la reciente reforma laboral en la contratación y, bueno, a mí me parece que todavía es pronto para hablar de esto y, en concreto, en la contratación de las personas con discapacidad. Pensamos que contribuirá a la contratación estable por el diseño que ha tenido la reforma y por la modificación en los tipos de contrato. No obstante, vamos a pensar en ahora, en cómo nos encontramos ahora y cómo nos afecta ahora, y lo cierto es que en lo que se refiere a la contratación de personas con discapacidad tenemos la posibilidad de… hay muchas cosas que han permanecido estables a pesar de esta reforma. Tenemos el contrato temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad como lo teníamos hasta ahora. Tenemos la posibilidad de contratar en centros especiales de empleo como lo hacíamos hasta ahora, aunque sí que es cierto que las empresas que recurrían hasta este momento a contratos tipo obra o servicio determinado, pues ahora optarán por contratos, en general, por contratos indefinidos, lo cual pues previsiblemente dará estabilidad en el trabajo a las personas y a las personas con discapacidad. Esto pues podremos verlo un poco más adelante. Me decía Mónica, no sé por dónde anda, que os dejara un poquito de espacio. Yo ya no sé si llevo mucho rato o poco rato, pero voy bien. Bueno, cuéntalo, pero deja un poquito de unos minutos al final de tu intervención para quien quiera preguntar o comentar cualquier cuestión sobre lo que he dicho, sobre lo que os pueda ayudar. Entonces, si hay alguien que quiera comentar algo. La nueva reforma laboral, que un poco lo que hace es impulsar la contratación indefinida, ¿cómo queda esa convocatoria de contratación temporal? Enseguida cogimos la convocatoria, claro, y ¿qué hacemos con esta, ¿no? ¿Cómo queda con respecto a la reforma porque justo acabábamos de incluir los contratos temporales? La convocatoria no la hemos tocado, hay que decir, en este momento sigue como estaba el año pasado, o al menos a este respecto, de forma que sigue subvencionando los contratos temporales de al menos 6 meses y al menos el 50% de jornada. La reforma laboral deja bastante reducida esta posibilidad. No es que no se puedan producir contratos temporales, pero los deja de una manera muy reducida, con lo cual pues algunas posibilidades no estarán. Pero no quisimos modificarla en ese momento porque, bueno, ya no está la diapositiva ahora, como acabo de comentar, sigue existiendo el contrato temporal para el fomento de la contratación de personas con discapacidad y queremos seguir apoyando la contratación temporal, que la aplicación de este contrato es de al menos un año, pues al menos un año. Y bueno, un poco también a la espera de cómo nos vamos desarrollando, cómo se van desarrollando los hechos en cuanto a la reforma. Entonces, a día de hoy seguimos subvencionando contratos temporales porque a día de hoy caben y queremos apoyarlos. Hola, buenos días. Eva, yo no sé si tienes datos aquí sobre las consecuencias que ha tenido la convocatoria del empleo con apoyo desde que salió a fecha de hoy, que nos has comentado que está siendo poco utilizada. Si nos puedes dar más datos. No sería capaz de darte unos datos precisos, pero una aproximación bastante cercana sí, porque es un asunto que no dejamos de mirar, ¿no? La convocatoria de empleo con apoyo no es nueva, es obvio, no ni siquiera en Navarra, o sea, es una convocatoria que existe en todo el Estado. Y bueno, pues no sé si decirte 2, 3 solicitudes al año, una cosa así.
Acompañamiento en el empleo, que fue una fórmula que se le parece mucho, pero que tiene cierta flexibilidad, que permite pues, contratos más cortos en algunos casos, jornadas más cortas, con idea sobre todo de que algunas personas puedan empezar por poco. Bueno, pues esto también fruto de conversaciones que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo con asociaciones, haciendo un poco de evaluación de la situación. Tiene una acogida parecida, bueno, ya se suma a lo anterior, más o menos impactando en el mismo aspecto, ¿no? En un objetivo semejante, pero bueno, muy tibia, muy poco para lo que nos gustaría, más o menos es así. Tengo que decir que, aunque igual que en la de contratación de discapacidad, en los incentivos que acabo de comentar, veáis un presupuesto. Ese presupuesto es todo lo grande que haga falta. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Cada vez que autorizamos gasto, ¿no? Ponemos a disposición gasto para empleo con apoyo, ¿no? Vamos a poner 50.000 euros. Bueno, pues porque no sé, porque pensamos que más o menos va a ser la aceptación, pero la idea desde luego es atender todos los casos de empleo con apoyo o acompañamiento en empleo que se pudieran presentar. Desde luego. ¿Y habéis hecho alguna valoración desde la Administración de por qué sucede esto? Si es poco conocida la medida, si necesita otro tipo de impulsos. Mira, yo te diría, ¿cómo va a ser poco conocida la medida si llevamos desde el principio de los tiempos con la medida de empleo con apoyo y todas las comunidades? Bueno, luego la verdad es que la experiencia me dice, y aquí también agradecer a Fermín la oportunidad, que no contamos suficiente. Da igual todo lo que contemos, que no lo contamos lo suficiente, porque os estaré contando la convocatoria de contratación, pues este rato estamos con la convocatoria de contratación, es igual, y luego hablamos con las empresas y les pasará a las personas que se dedican a hacer prospección o que se acercan a las empresas ¿qué me está contando? Que esto no sabía que existía, así que seguramente no lo suficiente. No lo suficiente. ¿Por qué no funciona? Bueno, yo tengo la sensación de que se produce algo más de empleo con apoyo, de acompañamiento en el empleo del que yo conozco, porque habrá situaciones que no se ajusten del todo o que, bueno, que se desarrollen por otros cauces, pues por conversaciones que podamos tener. No, pues porque también nosotros cuando nos ponemos a apoyar el empleo queremos apoyar por lo menos un empleo pues una duración determinada, que tenga un poco más de entidad, igual hay soluciones, ¿no? Que se quedan un poco al margen, y bueno, y porque no son situaciones fáciles, o sea, es el de panota. Es la incorporación al empleo de persona con discapacidad, bueno, que requiere un poco más de esfuerzo. Pues no se animan tanto. Pero bueno, por mejorar desde luego. Pues esto. ¿Sí? Ok. Bueno, pues gracias. Perdona, que yo quería preguntar qué tipo de empresa es la que más se propone para este tipo de subvenciones o trabajo con apoyo, si hay algún perfil de empresa o grande, pequeña, un poco que nos puedes decir. Pues mira, casi la de empleo con apoyo poco te puedo decir porque son tan poquitos que el análisis realmente yo creo que son empresas repetidoras. Esto, bueno, vamos a mirarlo de la siguiente manera. No debe ir tan mal, ¿no? La experiencia cuando hay empresas que conocemos y que además aprovechamos para contar las buenas prácticas en diferentes foros, bueno, pues utilizan esta fórmula y rompen ese comienzo, ¿no? para que la persona con discapacidad se incorpore y luego sea un éxito. Además, el respaldo, ¿no? que produce tener un técnico detrás, en fin. No tiene que ver con la actividad económica de la empresa, tiene que ver con la responsabilidad social, o sea, yo creo muchas veces, con la filosofía con la que se trabaja.
puedo hablarte un poco del tipo de empresa que se acerca a la contratación de personas con discapacidad, a la convocatoria que he hablado en cuanto a tareas, porque bueno, ya hemos visto que el tamaño, bueno, pues hay surtido, ¿no? Y sí que hemos analizado a qué se dedican, no sé, porque a ver si es que hay sectores en los que resulta pues un poco más sencillo contratar personas con discapacidad. Y vas a ver que no es importante el área económica en el que desarrollen su actividad, porque hay empresas dedicadas a servicios, a venta, a reparación de automóviles, a productos hortícolas, artes gráficas, limpieza en todas sus variantes, servicios deportivos, elaboración de productos cárnicos, transporte de mercancías, ingeniería electrónica, comercial por mayor. Y la lista es eterna porque no hay, o sea, porque hay mucha variedad. Entonces, bueno, pues de todo hay. Ahora sí, creo. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Eva. Vamos a dar paso al primer conversatorio que trata sobre el empleo en zona rural y personas con discapacidad, por lo que invito a subir aquí al escenario a María Jesús Álvarez, representante de CEPES Navarra, Pachiku Irizarri, presidente de Cederna Garalur, Pilar Armendariz, directora del Servicio de Integración Laboral de Aspace Navarra y a José Antonio Delgado, tesorero y coordinador del Grupo de Empleo de CERMIN, director de ADISCO y que va a ejercer la labor de moderador. ¿Se oye? Buenos días a todos y a todas. Bueno, interesante la jornada de hoy, interesantes las ponencias que ha habido hasta ahora. A nosotros nos toca el primer conversatorio, que además tiene un aliciente más, ¿no? Y es que somos la antesala del café, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que es un aliciente importante que va a facilitar llevar este conversatorio con mucha más agilidad. Bueno, voy a presentar un poquito por encima a las personas que me acompañan en este conversatorio. Son Pilar Armendariz, ella es directora del Servicio de Integración Laboral de... representante de CEPES Navarra, que es la Confederación Empresarial de la Economía Social en Navarra. Hola. Gracias a los tres, de verdad, por querer participar en la jornada de hoy y estar a disposición de CERMIN en este caso. Antes de bueno, pues, comenzar un poquito a debatir sobre... nosotros en este conversatorio vamos a hablar del empleo en la zona rural y sobre todo de las personas con discapacidad, ¿no? de su empleo en este ámbito de Navarra, en el espacio rural. Quisiera pues, hacer una pequeña introducción, ¿no? No voy a hablar de legislación porque bueno, para eso ya ha dado bastantes datos Carmen en su exposición, pero sí que bueno, pues, me parece importante recordar que las modalidades de empleo que hay en Navarra, como ha dicho Eva, pues está el empleo ordinario, está el empleo con apoyo y también está el empleo protegido a través de los centros especiales de empleo. Y bueno, pues hay datos que son importantes, ¿no? Según los últimos datos del INE y actualizados a febrero del año 2022, revelan que en el año 2020 la tasa de empleo fue del 26,7%, más de 37 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad, que con respecto a la tasa de paro, las personas con discapacidad presentaron una cifra superior en 6,8 puntos respecto al resto de la población. Y si nos centramos un poquito en Navarra, según los datos del Observatorio de la Realidad Social, a fecha 1 de enero del 2021, y este es un dato importante y un poco para contextualizar el conversatorio nuestro, ¿no? El 59,6% de las personas con discapacidad de Navarra viven en Pamplona y comarca, ¿vale?
Según los datos de Odismet, en el año 20, en Navarra la tasa de actividad era del 33%, es decir, un 42,4 puntos porcentuales por debajo de la media de la población sin discapacidad. Y respecto a la tasa de paro en Navarra, se sitúa en el 9,9% para la población general, mientras que para el caso de las personas con discapacidad es del 18,1%, lo que suponen 8 puntos más de desempleo. Bueno, los datos de la evolución del empleo en Navarra de abril del 2022, bueno, pues también ha comentado un poco Carmen, y me gustaría, centrándonos ya en lo que es un estudio que tiene el Observatorio Estatal de la Discapacidad titulado «Las personas con discapacidad residentes en el medio rural, situación y propuestas de acción». Y por contextualizar un poquito ya la primera pregunta que os lanzaré, ¿vale? La situación laboral es un indicador esencial de la calidad de vida. La carencia de empleo es uno de los principales indicadores de exclusión social. La tasa de actividad, así como la tasa de paro, afectan de manera extraordinaria a la población con discapacidad y especialmente en el medio rural. Muy pocas personas con discapacidad en el medio rural se encuentran en situación activa y las que lo hacen, la estabilidad laboral es escasa. Si se presta atención a la precariedad laboral en forma de tipo de contrato y su estabilidad, el contexto laboral en las zonas rurales se presenta peor en comparación con el ámbito urbano. Las personas con discapacidad en el medio rural se ven obligadas a realizar con frecuencia desplazamientos para los que no cuentan con transporte público y muchas veces está escasamente adaptado. Vivir en zonas rurales plantea desafíos especiales para el acceso al empleo, también a la educación y a la formación profesional, y los desplazamientos al puesto de trabajo son una de las características constantes en el medio rural, lo que dificulta la empleabilidad, ¿no? Dicho eso, os lanzo la primera pregunta. Persona con discapacidad que vive y trabaja en el mundo rural, en el espacio rural. ¿Eso es posible o no es posible? ¿Quién comienza? Venga, bueno, yo, como habéis dicho, representamos un poco la economía social, ¿no? Que son diversas familias y diferentes formas de organizar el empleo, pero todas ellas ponen por delante a las personas y son entidades muy vinculadas al territorio. Por eso es muy importante desarrollar proyectos en las zonas rurales, pero la realidad que yo creo que, yo creo que es posible trabajar y vivir en la zona rural, pero no es fácil. Y se comentaba antes, lo comentaban las personas que han intervenido anteriormente, las empresas no conocen suficientemente a las personas con discapacidad. Entonces hay como una barrera inicial que yo he detectado en muchas conversaciones. Bueno, en mi caso tenemos una microcooperativa de iniciativa social que trabajamos con personas con discapacidad. Y hemos abordado algún proyecto de acompañamiento en el empleo y la primera barrera que te encuentras es, en esta empresa tú podrías dar trabajo a algunas personas con discapacidad, nosotros trabajamos con discapacidad intelectual, que son especialmente más difíciles, ¿no? Y lo primero que te dicen, no, sí, hombre, ¿van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver, ¿me van a hacer bien? ¿No? Entonces, como que hay un desconocimiento, yo no creo que es mala intención, sino desconocimiento, ¿no? Y eso hay que sobrepasarlo y hay que decirle, venga, vamos a hacer una prueba, venga, que tenemos ayudas para poner una persona que te acompañe, venga, ¿no? Y yo creo que a eso pues ya se verá después, hay buenas experiencias. Pero igual tampoco tenemos mucho acierto porque a veces las personas con discapacidad, por lo menos las que yo he contactado, tampoco quieren cualquier trabajo y en cualquier circunstancia. Yo conozco empleadores del ámbito de las cooperativas que tienen trabajos en el campo y te dicen las personas, las familias, sí, hombre, voy a ir a podar yo a 2 grados. A ver, pues es que este es el trabajo que tenemos en este pueblo, ¿no? Igual en un pueblo no hay 25 cosas para hacer. No voy a ir a podar a 2 grados. Bueno, pues si no vas a ir a podar a 2 grados es que no vas a trabajar. No es que no exista la posibilidad de trabajo, es que tú decides o la familia, por ejemplo, dice ese trabajo no. Nos ha pasado, buscar un empleo a una persona de difícil empleabilidad y decirle, empiezas mañana
4 de julio. Y te dice, sí, hombre, que me hubieran llamado antes, ahora me voy de vacaciones. Y dices, vamos a ver. O sea, es verdad que esa persona no tiene mucha conciencia de sus dificultades de empleabilidad, pero su entorno familiar tampoco. Entonces yo creo que tenemos que hacer una labor de sensibilización y de demostrar que es posible, de que se vean más buenas prácticas, ¿no? Que es importante. Pachiku. Bueno, yo soy Pachiku Irisarri de Cederna Garalur. Cederna Garalur es uno de los 4 grupos de acción local que hay en Navarra, y para haceros una idea pues sería hacer una línea de Alsasua, Iruña y Sangüesa, y de ahí para arriba, ¿no? A la pregunta de si se puede vivir y trabajar en el mundo rural, yo creo que sí, y además es una realidad, ¿no? En la entrada que has hecho, tengo aquí escrito y lo voy a leer, has comentado un estudio del Observatorio Estatal de Discapacidad, creo, las personas con discapacidad residentes en el medio rural, situación y propuestas de acción. Y ahí hay un dato que pone que en la zona rural el trabajo autónomo entre las personas con discapacidad representa un 29,3% y en la zona urbana un 17%, ¿no? Y según esos datos pues se ve que hay una oportunidad abierta a medidas de promoción de actividades de autoempleo, ¿no? En Cederna Garalur también tenemos un convenio que tenemos con el Servicio Navarro de Empleo, un servicio de emprendimiento, y la verdad es que en los últimos años pues, no hemos conocido ningún caso de estos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto igual es porque en nuestra zona pues hay una fuerte implantación de empresas o de empresas pues como puede ser o Aspace o Tasubinsa o bueno, otras más pequeñas que son las canalizadoras de todo este trabajo de personas con discapacidad, que no emprenden, pero sí que están trabajando, ¿no? Y están trabajando en el medio rural y también están trabajando en el primer sector, aunque haya gente que diga que no. Pero bueno, es una realidad que en el sector no, en el medio rural las personas con discapacidad pueden vivir y trabajar, y muchas veces por culpa, entre paréntesis, de gente como la que está trabajando en Aspace, en Tasubinsa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por alusiones, Pili? No sé si voy a contestar. Bueno, yo os puedo hablar un poco desde mi experiencia, ¿no?, de Servicio de Integración Laboral de Aspace Navarra, que funcionamos como empleadores, pero también hacemos prospección en empresas normalizadas, ¿no? En cuanto a Centro Especial de Empleo, nosotros desde hace más de 15 años nos diversificamos en actividades y en geografía y nos extendimos un poco hacia las zonas rurales, y bueno, hoy en día os puedo decir que hay más de 70 personas de entorno rural que viven y trabajan en su zona, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor no es un dato muy grande, pero para nosotros cada contrato de una persona cerca de su domicilio, pues la verdad es que tiene muchísima importancia, ¿no? Un contrato ya es un logro importante. El transporte es, os diría que una de las mayores dificultades que tenemos. La obtención de carnet de conducir para muchas personas es complicadísimo, a veces nos sorprenden y personas que no ponías la mano en el fuego sacan el carnet de conducir e incluso pues, se organizan entre varios compañeros para ir a trabajar. Bueno, pues hay fórmulas diversas, ¿no? Ese número 70 pues, están en trabajos tan diversos como control de accesos, elaboración de lácteos, reciclaje,
albergue, lavandería, jardinería, limpieza. Nosotros apostamos por, allá donde vemos una oportunidad de empleo para personas con discapacidad, pues intentamos conseguirlo, ya sea dentro de una contratación pública como una colaboración con la empresa ordinaria. Y luego, en cuanto a la prospección laboral en entornos rurales, nos cuesta un poquito más porque las contrataciones muchas veces van por otras vías, de contactos de trabajadores del pueblo, así. Entonces, ir nosotros a Espace Navarra, que estamos aquí, nos vamos a un pueblo y pues a veces ni nos conocen, bueno, pues cuesta un poquito más que nos vean como que estamos apoyando la contratación de personas con discapacidad por su parte, ¿no? No sé si decir que hay más desconfianza o, bueno, no nos conocen y entonces ya dicen, a ver, ¿qué quieren estos, no? Bueno, pues nos encontramos con estas dificultades. Eso es pero yo creo que sí, que es posible y ya veis que, de hecho, muchas personas trabajan y viven en su entorno. Hablaba María Jesús de la sensibilización de las personas con discapacidad y de las propias familias para acceder para tener esas oportunidades laborales, ¿no? Pero también, bueno, en la ponencia de Eva ha quedado patente que hay muchísimas convocatorias, ¿no?, de cara de apoyo a la contratación de personas con discapacidad, bien para el empleo ordinario o bien a través del programa de empleo con apoyo o incluso a través del empleo protegido. Habría que sensibilizar también a ese entramado empresarial y difundir un poco toda esta información que nos ha dado Eva, porque bueno, pues queda patente, ¿no?, de que no es del todo conocido. Sí, es lo primero que he dicho. Las empresas no conocen a las personas con discapacidad y lo que pueden hacer. Entonces, yo creo que ahí tenemos una labor muy importante de dar a conocer todas las buenas prácticas que hay y ojalá la gente tuviera hasta empleos para elegir, ¿no? Que habrá personas que están mejor en un empleo protegido y habrá otras que puedan desde ahí o desde otras plataformas acceder a un empleo ordinario, ¿no? Yo creo que tenemos una labor importante nosotros desde las propias organizaciones empresariales en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo y con el sector de la discapacidad. Pero lo que no se conoce da miedo, ¿no? Es así. Entonces, lo mismo que ella decía, ¿no? Llegas a un pueblo y tú de Pamplona que vienes aquí a contarme, ¿no? Pues con las empresas a veces llegamos desde el sector de la discapacidad y ya empiezan a decir, ¿tú qué? A ver, ¿no? ¿Qué me vas a vender o qué me vas a colocar? Yo creo que tenemos que seguir mejorando en la formación de las personas para que sean experiencias buenas y que tengan la cualificación, ¿no? Pero lo mismo que se reflejaba, ¿no?, de que la gente tiene a veces dudas de si tienes que dar apoyo especial a una persona con discapacidad en la población general, pues es que es una sensibilización que tenemos que seguir haciendo, cada uno en el ámbito que nos toque. Yo creo que sí, que ahí tenemos una asignatura pendiente y luego cuando alguien emprende en zonas rurales es muy importante que considere a la población que tiene en esa zona, a la que tiene discapacidad y a la que no tiene discapacidad y que diseñes, ¿no?, pues el trabajo y que se puedan buscar esos huecos para la gente que tenga igual más dificultades de empleabilidad. Yo creo que tenemos ahí una tarea, porque que hay ayudas está genial, pero si no las pedimos es lo que, ¿no?, no se nos ocurre la posibilidad, cuesta ver ese trabajo que esa persona con discapacidad puede hacer. Patxiku, desde una entidad como la tuya, donde gestionáis recursos públicos, ¿no?, pues para impulsar la empleabilidad, ¿cabría también alguna acción de sensibilización tanto para personas usuarias, o sea, personas trabajadoras, como para las propias empresas o no? Sí, a ver, teniendo el servicio de emprendimiento, pues para eso está, ¿no? Antes se ha comentado, ¿no?, la adaptación de un puesto de trabajo, ¿no? Pues algo tan sencillo que una empresa pues igual pues no se le ha ocurrido, ¿no? Y bueno, pues
o sobre todo en los pueblos. Aparte de las empresas también, yo creo que los ayuntamientos también tienen un papel importante, ¿no? Pero a veces pues un ayuntamiento tiene un montón de escaleras que subir y ya empezamos a tener problemas porque, pues, por ejemplo, cualquier persona con discapacidad pues puede optar a un puesto administrativo o según si tiene estudios, pues a ser técnico de no sé qué, ¿no? Pero si tiene movilidad reducida y tenemos un ayuntamiento con un montón de escaleras, pues ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues los recursos económicos yo creo que hay que utilizarlos también por esa parte. La información está, pero a veces el día a día nos lleva a no utilizarlo, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea. Muy bien, Pili. Pachiku ha dado ahora una clave, ¿no? Y es que en el mundo rural, por ejemplo, la contratación pública a través de lo que es la administración foral es más complicada porque está igual menos presente. Lógicamente, la administración foral está más en lo que es Pamplona y comarca, ¿no? Que igual en el resto de territorios de Navarra. Pero ahí juegan un papel muy importante los ayuntamientos. Vosotros como entidad social que hacéis prospección, no solo en empresas, sino también en espacios públicos, ¿qué importancia tienen en el empleo de personas con discapacidad los ayuntamientos en el mundo rural? Hombre, yo creo que tiene que ser uno de los colectivos que los tienen que tener más presentes, ¿no? Que no siempre es así. A veces, por ejemplo, las convocatorias de empleo social a lo largo de los años han ido cambiando. Antes una persona con discapacidad entraba, ahora ya necesita tener otros requisitos. Bueno, pues eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y no solo en el empleo social, sino en cualquier otro tipo de convocatoria de empleo, ¿no? Que a veces, pues, solo necesito un administrativo. Bueno, pues no sé, que pueda valorarse de alguna forma el tener un certificado de discapacidad. No sé si es posible o no a nivel legal, pues no tengo ni idea, pero creo que habría que empezar a contemplar y a tener en cuenta estas cosas porque la Administración creo que a fecha de hoy no cumple todavía con el 2%, los contratos públicos tampoco llegan a la cifra que se comprometió, entonces creo que habría que implantar algunas medidas positivas para poder llegar aquí. Muy bien, entonces, ¿qué cambios pensáis que debe haber en el mercado laboral para la plena inclusión de las personas con discapacidad en el mundo rural? Pachiku. ¿Qué cambios? No sé, me has pillado. Yo creo que al hilo de lo que comentaba antes y estando como estamos viendo desde la perspectiva rural, yo creo que hay que empezar por la base y la accesibilidad es primordial, ¿no? Sobre todo nosotros, porque en Cederna pues, tenemos a 120 ayuntamientos y muchos pues, no tienen accesibilidad, ¿no? Y luego, pues otra es el llegar a esos porcentajes que están por ley, pero que los ayuntamientos, pues al final, no sé si por comodidad o por qué, pues se va dejando de lado y se priorizan pues a otro tipo de personas o de empresas, ¿no? Hay ayuntamientos, por ejemplo, que externalizan pues servicios de jardinería, etcétera. Bueno, pues, por ejemplo, Lesacavera, Baztán, que ya son ayuntamientos pues que ya tienen más de 2.000 habitantes y pueden trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por un lado, está la accesibilidad y por ahí. Sí. Yo creo que lo que hablabais de la accesibilidad en el transporte es clave, porque a lo mejor puedes poner una actividad, ¿no? Nueva en un pueblo, pero no vas a coger solo a la gente de ese pueblo, sino igual la comarca, la gente que esté alrededor. Entonces, que el transporte esté apoyado porque el acceso es importante, yo creo que es algo que nos tenemos que plantear.
Y luego, en la zona rural pasa una cosa. Si yo quiero montar un centro para personas con discapacidad intelectual en Pamplona, tengo población para montar uno de discapacidad intelectual, otro de enfermedad mental, o lo que sea, ¿no? Por tipos de discapacidad. Pero si lo voy a montar en un pueblo de 200 habitantes, es que no voy a tener esa situación. Entonces, el Gobierno de Navarra, Derechos Sociales, ya ha hecho un cambio, ¿no?, de permitir centros multiservicios. Yo creo que tenemos que ir a modelos más flexibles en la zona rural, donde puedas hacer la actividad que te planteas con lo que hay en la zona. Tenga un tipo de discapacidad u otro. Claro, estamos hablando todo el rato de discapacidad como si todo fuera lo mismo, pero no es lo mismo que yo tenga una discapacidad visual, pero más o menos me apañe, a que tenga una discapacidad intelectual y además una enfermedad mental. O sea, estamos hablando de una variedad de individuos que van a necesitar diferentes apoyos. Entonces, creo que hay que ser más flexibles en la zona rural, aparte de la sensibilización que yo creo que en los pueblos en los que montas una actividad la gente responde bien, pero al principio nosotros en mi cooperativa estamos intentando montar un servicio, nos está costando la vida convencer al ayuntamiento, te empiezan a mirar, pues como os he dicho con los empresarios. ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Eso quería preguntarte, María Jesús, desde el punto de vista empresarial ya has marcado varias dificultades, ¿no? Una sería el transporte, otra sería la falta igual de conocimiento de las capacidades que pueda tener una persona con discapacidad. ¿Habría más dificultades añadidas a todo esto para la empresa a la hora de contratar a una persona con discapacidad en el mundo rural? La empresa lo que quiere es que la persona funcione y que los resultados sean, ¿no?, pues, como otro trabajador. Tenemos ayudas para poner a una persona que le acompañe en el proceso, ¿no?, tal. Eso ya está. Pero a veces nos falta la cualificación. Por ejemplo, hay datos de que la cualificación de las personas con discapacidad pues a veces tiene sus dificultades también. Entonces, yo creo que otra línea importante es aumentar la formación a lo largo de la vida y a lo largo del desarrollo del trabajo también. A veces, como las personas con discapacidad pueden hacer tareas sencillas, igual les ponemos a trabajar con compañeros a los que no les hemos dado la formación necesaria para que entiendan a esa persona, no le hagan el trabajo y no le sobreprotejan, sino que, ¿no?, un poco hemos tenido alguna experiencia de eso que no ha resultado bien, porque no, sobre todo, bueno, en ese caso era una persona con discapacidad intelectual que no se le nota apenas. Entonces, las dificultades que ella tiene por su discapacidad intelectual, que no se explicaron muy bien a sus compañeros de trabajo, se interpretaban: esta tiene un morro que se lo pisa. A ver, que no es morro, es que tiene... Entonces, creo que hay que hacer un trabajo con el contexto, no solamente con el empresario o la persona que dirige la organización que decida generar ese puesto de trabajo, sino con la plantilla que entienda a esa persona, que comprenda cuáles son sus dificultades, en qué le tenemos que apoyar y en qué le tenemos que dejar que lo haga ella sola. Yo creo que es un mundo para las empresas, o sea, creo que tenemos tarea para hacer. Pilar, ¿cuáles son las dificultades de la persona con discapacidad? Pues una de ellas es esa, encontrarse con, bueno, eso ya en un empleo, con un entorno que le acoja bien y que le entienda y que respete sus características. Pero bueno, a nivel general, las dificultades un poco, pues que siempre miramos lo que no pueden hacer, más que lo que pueden hacer. Entonces tiene que cambiar eso. Si no cambia eso, lo tenemos muy complicado. Hace falta concienciación sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Ya sé que la frase es un poco así, pero yo lo veo como fundamental. Luego también lo de la formación es muy importante, porque el acceso a una formación se complica mucho al vivir en un entorno rural para ciertas personas. Entonces, bueno, pues se quedan fuera, no se pueden capacitar. Luego también nos olvidamos de las personas que, teniendo una discapacidad, no lo tienen reconocido por los prejuicios, y más en los entornos rurales. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer una labor desde, no sé si desde los servicios sociales, o hay personas que se quedan fuera de todo esto, y sobre todo mujeres que se quedan a cuidar de familiares. Esto me parece un poco dramático en algunos casos, ¿no?
Y bueno, un poco y la alfabetización digital, que parece que ahora todos sabemos, pero no, todavía estamos muy lejos y más en personas a partir de unos años y en el entorno rural todavía más. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo... Hemos hablado de las dificultades y cuáles pueden ser las oportunidades que una persona con discapacidad que vive en el entorno rural puede tener por el hecho de vivir en el entorno rural para trabajar. Y con esto igual ya acabamos lo que es nuestro debate para dar paso a que os puedan realizar alguna pregunta. A ver, en el entorno rural yo creo que es lo primero que habría que hacer es apoyar a los centros de inserción laboral, porque son los que están en el terreno y esa es yo creo que casi la única vía que tienen para acceder al mundo laboral. Y ese apoyo pues tiene que venir desde las instituciones y yo creo que ese es el camino, ¿no? Si no, pues hablábamos del transporte, ¿no? Si esos centros que están, pues los de Aspace en Roncesvalles, en Aoiz, en Vera, en Lesaca, si no estuviesen ahí, pues habría que coger un transporte y de nuestra zona igual tendrían que ir a Irún o venir a Pamplona, que como se ha dicho antes, pues aquí habría más oportunidades, ¿no? Pero yo creo que es fundamental el trabajo que están haciendo los centros de inserción y básico. Yo creo que el ámbito rural tiene una ventaja muy grande y es que es más amable para la población, para toda la población, también para las personas con discapacidad. Nosotros tenemos en nuestra experiencia profesional personas que viven en Pamplona que para ellos Pamplona es Nueva York, ¿sabes? Y salir a la calle y perderse es mucho más fácil, que eso no pasaría nunca en la zona rural. Yo creo que cuando demos ese paso de que la ciudadanía, ¿no? el pueblo tal, le acepta, todo es mucho más fácil. Y los servicios no van a mejorar solo a las personas con discapacidad, sino a toda la población, que el hecho de convivir con personas con discapacidad les enseña un montón. O sea, las personas con discapacidad pueden aportar muchas cosas positivas si les damos esa oportunidad. Y yo creo que el reto es hacerlo, porque ellos, por ejemplo, la calma, la paciencia que pueden tener para estar hablando con una persona mayor en el pueblo, igual no la tenemos los demás, que vamos a 27 cosas. Entonces, esas oportunidades no se las estamos dando, pero podría ser genial para las propias personas o para las personas mayores, por ejemplo, en un caso determinado, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tienen, en general, mucho que aportar si les ponemos los medios. Entonces, el reto es que los profesionales, las empresas, los ayuntamientos le demos una vuelta y veamos qué oportunidades tenemos de verdad de nuevos servicios o de trabajar en los que ya existen, en la zona. Quién sabe, igual podemos ayudarles a emprender y que sean ellos los que generen su propio empleo, ¿no? Autoempleo, cooperativas. Tenemos medios, o sea, estrategias hay. Yo creo que es cuestión de ponerte en la zona rural y buscar esas oportunidades, porque en cuanto pasemos esa primera barrera de intentarlo, yo estoy segura de que eso va a funcionar. No tengo mucho más que añadir a lo que habéis dicho. Simplemente que aprovechemos los recursos que tenemos, que son muchos en el entorno rural, que hay que ir con una visión emprendedora, una visión de saber verlos, saber desarrollarlos y apoyar a las personas con discapacidad de esta zona para que se puedan quedar aprovechando estos recursos que los hay y muchos. Bueno, pues damos paso al público en estos momentos para que si alguna persona quiere hacer alguna pregunta. ¿No se anima nadie? Bueno, pues muchas gracias a los tres, de verdad, por participar, por vuestras aportaciones en este conversatorio. Y bueno, pues damos paso al café, que creo que es en el hall, ¿no? Ah, no, perdón. Vale.
pues al aire libre, mejor. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Gracias. Así el micro. Sí, y pasar allí para que os lo... Sí, Vale. Ah, sí, es verdad. Además, se me escucha.